Bien, nosotros la valoramos negativamente. Aún no sabemos el alcance que va a tener esta fusión fría, como le llaman, pero que más que una fusión, lo que intuimos y por lo que nos ha informado la Dirección General en una reunión con los sindicatos, es que va a suponer recortes en el empleo, que va a suponer un deterioro de nuestras condiciones laborales y que camina hacia la desaparición de la CAN. ¿Por qué? Porque entre todas estas cajas que están haciendo el SIP, van a crear un banco que va a gestionar todo el negocio de las cajas de ahorros. Nosotros entendemos que esto camina hacia el modelo italiano, donde las cajas de ahorros son fundaciones que se dedican a gestionar la obra social, nada más, y todo el negocio bancario lo llevan los bancos. Estas son las principales causas por las que nos oponemos. Pérdidas de puestos de trabajo, deterioro de nuestras condiciones laborales, eliminación de las cajas de ahorros y conversión en bancos. Para estas entidades, para ellos, me refiero. No, es una figura que viene impulsada desde el Banco de España y apoyada por los partidos políticos mayoritarios. Es una figura de reciente creación, están innovando. Ten en cuenta que con las fusiones, el modelo antiguo que había de fusiones, estaban encontrando mucha resistencia en las comunidades. Las cajas pertenecen a las comunidades, ahí es donde el poder de veto de estas comunidades estaba impidiendo esta concentración de cajas. Entonces crean esta figura para hacer una fusión que no es tal fusión, realmente ponen en común el negocio, pero cada caja de momento mantiene su marca. Aquí la apuesta es a 10 años. En 10 años se supone que todos van a estar bajo la misma marca, que es la marca del banco que han creado. O sea que es dar facilidad a estas concentraciones y viene impulsado por el Banco de España y los partidos políticos. ¿Por qué? Porque están impulsando la desaparición de las cajas de ahorros, la privatización de las cajas de ahorros. Además, un dato muy importante, el Banco de España y los partidos políticos han puesto un fondos públicos que se llama FROP, donde van a acudir todas las cajas que están uniéndose en estos SIP, y van para financiar despidos. Estamos hablando de hasta 90.000 millones de euros que se van a poner de fondos públicos para eliminar empleos en las cajas. La máxima condición que hay en el FROP es que se tienen que hacer drásticos recortes en el empleo y en el volumen de oficinas. Esto es para nosotros lo más indignante, que se tenga que poner en una situación de crisis como la que estamos viviendo fondos públicos para eliminar puestos de trabajo. En mi opinión, la situación de la caja no era tan mala, es similar al resto de cajas, todas se están integrando en sí. Estamos viendo en las últimas semanas, Bancaja con Caja Madrid, Caja Murcia, Caja Granada, todas están. El Banco de España es el que está dando los pasos para que no puedan mantenerse el negocio de las cajas. En los últimos meses hemos visto cómo han elevado las dotaciones, te ponen una serie de problemas de acuerdo con la Comunidad Económica Europea, son los acuerdos de Basilea III, donde dicen que ahora si tienes un fallido tienes que dotarlo mucho más rápido y en mucho más volumen, ¿no? Están dando pasos, ¿no? Para que las cajas no puedan seguir manteniéndose, las cajas y los bancos, porque estamos viendo la semana pasada el guipuzcoano absorbido por el Sabadell. Aquí lo que intentan es hacer una gran concentración. Y el gran problema, lo que ellos buscan es eliminar empleo, porque según datos del Banco de España dice que sobramos 40.000 empleos en las cajas de ahorros. Eliminar el modelo de cajas de ahorros, convertirlas en bancos y a la vez la banca concentrarla en grandes entidades. Las entidades pequeñas van a desaparecer. Pues sí, nosotros defendemos además este modelo de cajas de ahorros y bancos más cercanos a las localidades, no bancos de gran tamaño que se dedican nada más a invertir donde ven los beneficios, en China, en Sudamérica. Entendemos que las cajas son más cercanas a este modelo local, a ayudar a las sociedades donde se han originado, y lo que ellos impulsan desde los poderes públicos es nada más el gran negocio, las grandes inversiones, pues ya te digo, en los países emergentes donde puedan recoger un beneficio rápido. Sí, es bastante difícil cuantificarlo. Estamos hablando ahora mismo de entrada, ya la dirección ha dicho un 10%, y esto lo considera un impacto mínimo. Si vemos otros ejemplos que ha habido antes, como el SIT de Caja Navarra, tiene cláusulas que dicen que en 4 años no habrá medidas traumáticas. Estos 4 años, donde se va a ir ya un 10%, no lo consideran traumática, pero a partir de ese 4.º año es donde esperamos
se ve claramente que es donde van a hacer una gran limpieza en el empleo y aparte pagado con fondos públicos. Estamos empezando a concentrarnos, estamos empezando a intentar presionar. Somos un sindicato nada más de aquí de la CAN el que está empezando con esto, los demás están un poco escondiéndose. Yo que en mi opinión no están realmente dando la reacción que se merece el ataque que están sufriendo nuestras condiciones y el empleo, y esperamos que esto sirva para que se unan más sindicatos. Nosotros hemos convocado tres movilizaciones, hoy lunes, el jueves 17 y el martes 22, y esperamos con esto que los sindicatos empiecen a moverse y sea una gran concentración y una gran movilización contra el SIB. Muchas gracias. A ti. ¡Zapatero!